Gracias, Padre, por este día tan hermoso, porque tú nos hablas en cada momento, en cada rincón, en cada eh, cosa que nosotros hacemos. Tú siempre estás presente, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para poderte escuchar. Gracias, Padre, por este tiempo. Espíritu Santo, queremos conectarnos, queremos escuchar tu voz, porque muchas veces preferimos escuchar las voces externas que la voz tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a ver, me estaban preguntando que cómo marcaba yo, cuando estoy haciendo un estudio de algún libro de la Biblia o de una carta, como es la carta a los Gálatas. Espero que la hayan eh, leído de corrido. Es por eso también que yo les eh, estaba recomendando esta Biblia. Esta Biblia es, nosotros le llamamos la TLA, o así cuando decimos las traducciones. Traducción es, bueno, esta es letra grande, traducción en lenguaje actual, porque así es como una carta y la vas leyendo en nuestro lenguaje, que es el que más entendemos. Claro, nunca vamos a dejar lo que es el original. Acuérdense que el griego es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, en una carta es importante situarnos pues con todas las preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? Y ya vimos quién es el autor de la carta, el apóstol Pablo. Ya vimos quién era el apóstol Pablo. Pero ahora también vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces para que la carta, porque una carta que te mandan a ti, pues Pablo se le escribió a los Gálatas. Ya obviamente, acuérdense que la palabra de Dios es vigente en ese tiempo, en nuestro tiempo y también proféticamente, porque la palabra de Dios es eterna, es como Dios, es su misma palabra, sigue y sigue y sigue teniendo vigencia, ¿sí? Y poder. Entonces, pero para poder verdaderamente saber lo que Pablo estaba diciendo, necesitamos también situarnos en todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, vemos que obviamente empieza la carta, pues dice Pablo, ya vimos quién es Pablo, ¿verdad? Y luego dice él, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué nos está diciendo aquí inmediatamente? Este no es un mensaje mío, ¿sí? Yo vengo de parte de, sí, no me patrocino solo. Y eso es lo que vamos a ver siempre en las cartas del apóstol Pablo. Y vaya que esta es una de las cartas en que el apóstol Pablo habla más de él mismo, ¿sí? Presentando sus credenciales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay otra gente, hay otros actores en esta carta, ¿sí? Entonces, primeramente es Pablo de parte siempre de Dios, de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y no nada más era él, sino que había otras gentes, dice, y de todos los hermanos que están conmigo. Entonces era el apóstol Pablo con todos los hermanos que estaban con él, de parte de Jesucristo y Dios Padre, ¿sí? Cuando tú hablas la palabra, tú no hablas de ti mismo, o sea, de lo que sale de ti. Es qué es lo que estás hablando, lo que el Espíritu Santo está poniendo en ti y entonces sale la palabra. Entonces, fíjense, y luego viene a quienes está el apóstol Pablo hablándoles, a las iglesias de Galacia.
¿Cuáles eran las iglesias de Galacia? Fíjense, vamos a ver aquí cómo estamos viendo dónde estaba Galacia, qué era lo que decía el apóstol Pablo, porque dices, bueno, ¿dónde estaba Galacia? ¿Por qué porque estamos viendo dónde están esas iglesias? Fíjense, aquí está, acuérdense que es el mar Mediterráneo. En aquel entonces, obviamente, pues no sabían que existía, ¿verdad? Todo esto, América y todo eso. Entonces, este es el mar Mediterráneo. Y aquí, este puntito es Israel. Fíjense qué estrategia, qué estratégico está Israel. ¿Por qué? Porque Israel está está aquí al ladito del mar Mediterráneo, ¿sí? Y es la puerta, fíjense, todo esto, lo que en aquel tiempo era Asia, todo esto, ¿sí? Toda Europa, inclusive, tenían que pasar por ahí para venir ¿a dónde? A África, Arabia, a Egipto, a todos estos países. ¿Se dan cuenta? O sea, tenían que pasar los asirios, los babilonios, los romanos que venían de acá, ¿sí? Los griegos que venían de Grecia. Se fijan cómo primero los asirios, luego los babilonios, luego los griegos, luego los romanos, pero todos para conquistar este territorio, obviamente esto era el donde ellos se movían alrededor de este mundo, ¿sí? Acá pues sabemos que es un desierto, acá hay otro desierto, el desierto del Sinaí, ¿verdad? En Egipto, etcétera, 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 en Arabia. Entonces, fíjense qué estratégico está Israel. Entonces, fíjense cómo todo sucede cuando Jesús está aquí, todo sucede en este pequeñito país que es Israel, en este pequeñito país, ¿sí? Y de aquí, entonces, ¿qué sucede? Pues el apóstol Pablo, fíjense cómo empieza a fundar las iglesias. Vamos a ver, aquí hay otro, no, aquí, empieza a fundar todas estas iglesias. Este es el mar Mediterráneo. Entonces, él viene por acá. Miren todas las iglesias que él va fundando. Ahora, acuérdense de una cosa. Él ya era una persona madura cuando Jesús se le aparece y él se convierte. Y ya lo vimos, él se va 13 años, ¿sí? Se va a Arabia, él mismo lo dice aquí en la carta, y luego se va a Tarso. Entonces Tarso estaba por acá. Pero miren todas las iglesias que él está formando en Galacia. Toda esta área se llamaba Galacia, ¿sí? Entonces, en cada iglesia, él no llegaba y como dijimos, ya nada más, bueno, ya los formé, ¿verdad? Ya me voy. No, se quedaba mucho tiempo con ellos, a veces un año, a veces dos, a veces tres, para consolidar a las personas que estaban ahí y dejaba a las personas encargadas, ¿verdad? Que eran los ancianos. Por eso en la actualidad, pues ustedes van a escuchar que son los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo estamos viendo este mapa en el cual vemos cómo se fue de lo que era Jerusalén, ¿verdad? Que estaba acá en el mar Mediterráneo, donde ya les puse yo, ¿verdad? Entonces, en Jerusalén se había ido hacia el norte y se había fundado la iglesia de Antioquía, ¿sí? Al norte. Y vemos cómo, ya lo vimos, Israel tenía la puerta
para acá, para Egipto, para Etiopía, para lo que era el continente africano. De hecho, vemos, por ejemplo, que vemos ahí inclusive a la India, o sea, de ahí se podía dispersar el evangelio para todas partes. Sabemos, por ejemplo, que Felipe pues le comparte al etíope, ¿verdad? Y hay muchos etíopes ahorita cristianos fundados, imagínense, del apóstol Felipe. De hecho, por ejemplo, en la India sabemos que el apóstol Tomás fue a la India. Recuerdo cuando, no sé si ya les he comentado, ¿verdad? Pero recuerdo cuando fui a la India que estaba, fuimos ahí a la tumba del apóstol Tomás, ¿verdad? Y pues allí estaba un, ¿cómo se llama? A ver, estoy compartiendo, me están, perdón, ahí voy. Aquí está el mapa mundi, ¿verdad? El mar Mediterráneo, aquí estamos viendo, fíjense cómo aquí tenemos la entrada para acá, de aquí la entrada para acá, la entrada para acá, todo lo que es Asia, por aquí estaba Antioquía, todo por acá para el área de Europa. Y obviamente en aquel tiempo, cuando había ferrocarriles, ¿verdad? ¿Y cuál era el método o la forma en que ellos se desplazaban? Por todo, se desplazaban por barco, por rutas marítimas. Imagínense, para llegar a la India, ellos tenían, obviamente, pues todavía no estaba aquí el estrecho de Bering, entonces ellos tenían que rodear todo el continente africano para poder llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me acuerdo que estaba, pues, fíjense cómo se expande el evangelio, que ahorita vamos a ver, es tan importante la carta de Gálatas. ¿Qué era lo que los apóstoles estaban esparciendo? El evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran? Porque evangelio quiere decir literalmente en griego buenas nuevas. Por eso en algunas Biblias o en algunas partes ustedes van a ver evangelio, y así viene también en el libro de Gálatas. Bueno, pues hasta acá andaba Tomás también, ¿verdad? Imagínense todo lo que tenían que caminar y todo, cómo se esparce como fuego el evangelio a través de los apóstoles, ¿sí? Entonces recuerdo también, les comentaba en la India, pues ahí fuimos a un lugar, ¿verdad? Era como una capilla, pero entrabas así para abajo, ¿verdad? En donde estaba, según esto, pues la tumba de Tomás, ¿verdad? Del apóstol Tomás. Y recuerdo, ay, siempre, ¿verdad? Recuerdo que estábamos bajando y en una parte así estaba aquí la tumba de Tomás, y acá sí había como un cuadro de vidrio así grandote con un Santa Claus con un Santa Claus ahí. Pues pregunten ustedes por qué, pues no tengo la menor idea porque estaba ahí ese Santa Claus, pero pues ya sabemos, siempre los humanos queremos hacer imágenes a nuestra imagen y semejanza, y adorar, porque tenemos que adorar a alguien. Y así como Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza, siempre el humano tiende a hacer estatuas y estarlas adorando, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo se esparce todo el evangelio. Y el apóstol Pablo, de estar aquí, él sube acá a Antioquía, ¿verdad? Ahí donde Bernabé y él son impuestas las manos de la iglesia de Antioquía, que es la primera iglesia cristiana, y entonces ellos son enviados como misioneros a evangelizar todo lo que es esto, Asia Menor, lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Y bueno, sabemos que él llega hasta Roma en su tercer viaje. Muy bien, entonces estamos viendo que la iglesia inicia en Jerusalén.
En Jerusalén es donde Jesús predica, en Jerusalén es donde Él es crucificado, en donde es resucitado, y ahí están sus 12 apóstoles con Jesús. Y ahí empieza, de Jerusalén, es la primera iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia madre, podemos decir, porque ahí se quedan los apóstoles. Entonces, ¿quiénes se quedan en esa iglesia en Jerusalén cuando crucifican a Jesús, cuando resucita? Pues Pedro, el apóstol Pedro, ahí se queda en Jerusalén. Santiago, que es hermano de Jesús, ¿verdad? Bueno, podemos decir medio hermano de Jesús, ¿verdad? Y aquí lo menciona. Y los apóstoles originales, ahí se quedan, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ellos, Jesús, ¿qué les había dicho Jesús en Mateo? Ir y hacer discípulos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban ahí y no se movían de Jerusalén hasta que viene la persecución, obviamente, y la dispersión, ¿verdad? Entonces, pues ahí tienen que salir. ¿Y qué van haciendo? Predicando el Evangelio. Pero Pablo, acuérdense que en Hechos nos dice que él había sido asignado específicamente por Jesús directamente cuando se le aparece y le dice, ¿verdad? Por medio de Ananías, queda ciego, se va 3 días, queda 3 días ciego, y Dios manda a Ananías a que ponga su mano y él recobra la vista y le dice, tú vas a ir a las naciones. ¿A quién? Al pueblo de Israel, siempre el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, los judíos. Claro, muchos judíos sí se convirtieron. De hecho, los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, llegan allí y entonces el apóstol Pablo dice, pero tú vas a ir ante los Israel, vas a ir ante reyes. ¿Recuerdan todo el bagaje cultural que traía Pablo? Entonces vas a ir ante reyes y vas a ir a los gentiles. En ese momento, esa fue una revelación, porque los judíos, ellos decían, Jesús es judío, Jesús es el Mesías, Jesús es nada más para nosotros, ¿sí? Pero Dios ya le había dicho desde Abraham, ¿sí? Que iba a ser benditas todas las naciones, y ahí estamos tú y yo y México y todo el mundo. Entonces, fíjense cómo vemos aquí que entonces había estas personas, estaban los gálatas, que eran gentiles, que habían recibido el evangelio, ¿sí? Que habían creído en Jesús. Y esta carta es escrita a estos que están acá arriba donde les mostré, ¿verdad? Acá en Galacia, acá estaba abajo Jerusalén. Sin embargo, nosotros vemos que el apóstol Pablo a veces dice, subí a Jerusalén. Dices, ¿cómo? Si estaba acá y pues, ¿cómo que subió? Pues no puede estar como que subió, ¿verdad? Entonces dice, sí, subió. ¿Por qué subió? Pues porque siempre lo vemos como una cuestión espiritual. Lo vemos como una cuestión espiritual. Siempre se sube espiritualmente a Jerusalén. Aunque el apóstol Pablo estaba acá arriba en Antioquía, como les mostré, él dice, subí a Jerusalén. Realmente está bajando, ¿verdad? Geográficamente, pero él dice, subí, todo era subir a Jerusalén. Y bueno, entonces vemos aquí que les está mandando esta carta a los Gálatas, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que les dice? Gracia y paz a ustedes de parte de, o sea, él no dice, yo los mando saludar, de parte de Dios. A veces se nos olvida, ¿sí? Por eso no hay jerarquías, lo único que somos
mensajeros, emisarios, embajadores, ¿sí? De Cristo, de Dios. Paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos. Y aquí empieza una de las palabras más importantes: librarnos, libertarnos, libertarnos. La palabra original es libertarnos, rescatarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios el Padre. Y vamos a ver ahorita, cuando vamos marcando, yo generalmente marco con una J así roja, grande, arriba donde dice Jesús. Y vamos a ver cómo se llena, o sea, la carta de los Gálatas de Jesús, el Cristo, el Mesías. Y fíjense, dice, a quien sea la gloria, inmediatamente él regresa la gloria. ¿A quién? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ahí queda establecido. ¿Quién es Él? Sí, pero todo conforme a la gracia del Señor. Sí. Y luego, después de esta hermosa introducción, en el versículo 6, Él les da una sacudida. Fíjense bien, dice, me maravillo de que tan pronto ustedes han abandonado a aquel, a quien, ¿de quién está hablando todo esto? ¿De quién está hablando toda esta introducción? De Dios y de Jesús. Entonces dice, me maravillo. Y esta es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Y aquí vemos un tono casi sarcástico. Yo estuve buscando esta palabra maravillo porque dije yo, bueno, a lo mejor la traducción pues quiere decir me sorprendo. No, me maravillo es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo, me maravillo de la fe de este hombre que no ha habido como ninguno en Israel. O sea, es un maravillarse así de wow, ¿sí? Entonces yo digo, el apóstol Pablo aquí les deja ir con todo en un tono bastante cínico, o sea, medio así, ¿verdad? No quiero ni decir la palabra, pero así, me maravillo, ¿sí? O sea, estaba profundamente enojado el apóstol Pablo. Y más que enojado, sí, sentido, es un enojo con, ¿cómo es posible que me hagan esto? ¿Que hagan esto a quién? A Dios. Dice, porque dice, ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó y los llamó por su gracia. Dice, la gracia de Cristo, el Mesías. Recuerden que Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es en el Antiguo Testamento, Cristo es en el Nuevo Testamento. Para seguir un evangelio diferente. Y vamos a ver en esta carta que nos puntualiza lo que es, por eso se llama la carta de la libertad, ¿sí? ¿Qué es el evangelio? Y vamos a ir viendo cómo las gentes a veces nos quieren decir cosas, agregarle cosas al evangelio, ¿sí? Que no son verdaderas. Por eso es tan importante esta carta. Fíjense, dice, para seguir un evangelio diferente, pero aquí luego lo puntualiza. No existe más que un evangelio. No existen evangelios diferentes, ¿sí? En realidad, no es otro evangelio. O sea, es falso. Hay un solo evangelio, ¿sí? Sino que hay algunos, y aquí entran estos algunos. ¿Quiénes son estos algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. Y luego él lanza una maldición tremenda con las personas, a las personas que estaban tergiversando el evangelio. Perdón. ¿Quiénes eran estas personas para que el apóstol Pablo los maldiga de esta manera? Fíjense, dice, pero si aún nosotros mismos, o sea, el apóstol Pablo con los que estaban con él, ¿verdad? Que habían venido con él, o un ángel del cielo. Muchas veces decimos, ay, pues el ángel, que el ángel venga y todo eso, y andamos nosotros queriendo decirles a los ángeles que hagan. Los ángeles solamente obedecen a Dios, ¿sí? No es cierto que tú tienes un angelito que le puedes estar diciendo cosas y todo. Fíjense, cuando Jesús fue tentado, ¿qué dijo Satanás? Él sabía, él no le dijo a Jesús, trae a tus ángeles. ¿Qué le dijo? Que mande Dios a sus ángeles a que te rescaten, ¿sí? Entonces, bueno, pequeño paréntesis. Dice, o un ángel del cielo, porque recordemos que Satanás, ¿qué era? Era un ángel del cielo, allá estaba, ¿verdad? Era el director más hermoso, Lucifer, era de la luz, dice, pues ni un ángel, cuidado, dice, sí, también, aunque sea un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿a quién estaban maldiciendo? O sea, anatema es que se vaya al infierno. Anatema es una maldición tremenda. ¿A quién les estaba diciendo? A estas personas, ¿sí? A estas personas que los perturbaban, a esos algunos. Hay que circularlo en negro. Yo lo circulé así, en negro. A esos algunos que los están perturbando para pervertir el evangelio. Y no contento con eso, el apóstol Pablo en el 9, Gálatas 1:9 dice, como hemos dicho antes, lo digo y lo repito y lo sostengo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Leo, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Qué cosa tan tremenda. Y luego él empieza a hablar acerca de él, que vean esa diferencia de esas personas que venían, de dónde venían esas personas, ¿sí? Ya vimos el apóstol Pablo de dónde venía. ¿De dónde venían esas personas? ¿Saben de dónde venían? De Jerusalén, de esa iglesia original en donde estaban los apóstoles. ¿Cómo el apóstol Pablo estaba diciendo eso de ellos? Sí. ¿Por qué? Porque ellos habían seguido cuando escucharon que había un apóstol, el apóstol Pablo, que estaba predicando el evangelio en todo lo que era Asia Menor, inclusive hasta acá, hasta Europa. Entonces, ellos quisieron ir a ver qué era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces ellos acá en Jerusalén, donde estaban todos aquí en bolita, ¿verdad? A pesar de que Jesús les había dicho, id y predicad a todas las naciones, allí estaban. Entonces fueron a ver qué estaba haciendo el apóstol Pablo y quién era este, porque ni lo conocían. Fíjense, así nos dice el apóstol Pablo después. Entonces, él se está refiriendo a estas personas. Ahorita ya vemos, está el apóstol Pablo, están los Gálatas que habían recibido el evangelio de parte de Dios mismo, porque siempre el apóstol Pablo lo dice, habían recibido el evangelio puro, ¿sí? De parte de Dios a través
del apóstol Pablo y estaban viniendo otras personas de acá de Jerusalén, cristianos, creyentes, que creían en Jesús, en el Mesías, de origen judío, de los primeritos. Acuérdense, los apóstoles eran judíos. Entonces, habían venido a ver qué estaba haciendo Pablo con los gentiles, pero algo estaban diciéndoles que el apóstol Pablo se enfurece y dice, sean anatema. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Fíjense cómo en esta carta es tan importante porque el apóstol Pablo nos dice cuál es el evangelio, el verdadero evangelio puro, ¿sí? Sin contaminación, sin cosas. Fíjense, estos que venían de Jerusalén eran judíos que se habían convertido, lo que ahorita mencionaríamos o diríamos como judíos mesiánicos, ¿sí? Entonces, ellos traían arraigadas todas las tradiciones judías. Acuérdense que los judíos habían permanecido como nación después de que habían venido los asirios y los habían dispersado. Después habían venido los babilonios, se los habían llevado cautivos como esclavos, ¿sí? Habían quemado todo, destruido el templo, habían destruido todo y se los habían llevado. Y luego habían venido los griegos, ¿verdad? Alejandro Magno, y luego habían venido los romanos, pero la nación había permanecido, aunque estaba dispersa en todas partes, ¿sí? De todo, pues obviamente los asirios se los habían llevado a Siria, los babilonios a Babilonia, los griegos acá por las partes de Europa, ¿sí? Pero fíjense cómo todo esto en el plan de Dios, era el plan perfecto de Dios, porque ellos tenían que regresar siempre para, para tener sus tradiciones que Dios les había dado en la ley de Moisés. Acuérdense que habían estado 400 años, habían estado bajo el dominio, en una de esas, ¿verdad? O sea, en una hambruna, se habían ido a Egipto y allí habían estado 400 años, habían estado cautivos en Egipto y habían luego Dios por medio de Moisés, ¿verdad? Los había sacado de Egipto, los había llevado al monte Sinaí, al desierto del Sinaí, y les había dado los 10 mandamientos y las 617 leyes por las cuales ellos se iban a regir. Y estas leyes les sirvieron durante muchos años para ellos ser el pueblo que donde quiera que iban a tener bajo estas leyes que Dios les había dado, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no adulterarás. Todas estas leyes y todas las demás, siempre, en cualquier lugar que ellos iban, eran pueblos prósperos, eran hombres y mujeres, aunque eran esclavas, ¿sí? Cómo llegó José también a Egipto como un esclavo, pero Dios estaba con él y lo prosperó, ¿sí? Entonces, ellos tenían arraigadísimo todo esto de la ley de Moisés, ¿sí? Después de todos estos años, era lo que les había mantenido. Y entonces, ¿qué era lo que les estaban diciendo? Estos cristianos, ¿verdad? Convertidos al cristianismo, del judaísmo, ellos seguían con sus tradiciones. ¿Por qué? Pues porque estaban arraigados en la ley. Pero al venir acá a ver a qué estaba haciendo Pablo con los gentiles, qué era lo que estaba pasando, había un conflicto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había dicho, es por fe, la fe, creer en Jesús, ¿sí? Pero luego vinieron estos
que les llamaban cristianos o judíos, eran judaizantes. Sí, es por fe, pero ahora tienes que portarte bien y tienes que hacer esto y la ley y no hacer esto y no hacer lo otro y no comer puerco y hacer todos los ritos y todas las cosas y todo. ¿Qué había detrás de eso? O sea, querían agregarle al evangelio puro que ahora había que seguir ciertas leyes, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, anatema. No es así. Ese es el evangelio. Y vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo se los va explicando a los Gálatas, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros mismos en nuestras en iglesias o en nuestros lugares o nosotros mismos queremos imponer leyes y queremos imponer ciertas cosas aparte de la fe en Jesús? Sí. ¿Por qué? Pues claro que nosotros decimos, ¿cómo? Pues un cristiano no va a andar emborrachándose y no va a andar cometiendo adulterio y no va a andar mintiendo, engañando, estafando, etcétera. Claro que no, pero muchas veces primero queremos que la gente cambie por ella misma, porque quiere agradar a Dios. ¿Sí me explico? Porque quiere ser conforme a lo que nosotros les estamos diciendo, pero no es así. La fe en Jesús, la verdadera fe, te va transformando de adentro para afuera. Y vimos el testimonio de Gabriela, ¿verdad? Una activista LGTB que cuando ella llega a los pies de Jesús, ya a punto de suicidarse, se le atora la pierna y no se puede suicidar. Y entonces viene, Jesús se revela a ella en amor. Dice, ella empezó a ir a una iglesia, ¿sí? Y claro que andaba con la minifalda y el escote hasta acá y toda con sus cosas y todo, ¿verdad? Y dice, y el pastor nunca me dijo nada. Claro, yo resaltaba de en medio de todas las personas, ¿verdad? Pero él jamás me dijo nada porque no es, bueno, ahora ya te convertiste, ahora te tienes que vestir así, tienes que hacer así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, le estaban agregando a la fe en Jesús el ahora tienes que seguir estos lineamientos, estos parámetros. Es la fe en Jesús lo que te va a ir transformando verdaderamente, ¿sí? Recuerdo que un pastor decía que pues llegó un muchacho pues que andaba por sin ningún lado todo perdido, ¿verdad? Y llega a su iglesia y pues él se convierte y entonces él dice, ay pastor, quiero preguntarle porque pues quiero ir al cine en domingo. ¿Se puede ir al cine en domingo? Y entonces el pastor pues dice, pude haberle contestado sí o X, ¿verdad? Sí o no o X cosa. Dice, yo no he encontrado en la palabra sí, no puedes ir al cine en domingo, ¿verdad? Entonces, y hay gente que no puedes hacer eso. Y entonces el pastor sabiamente le dice, pues ¿por qué no le preguntas a Jesús? ¿Por qué no lo llevas contigo al cine a ver si él está a gusto ahí, a ver si tú quieres, porque tú quieres estar con Jesús, ¿verdad? Dijo, bueno, pues sí, voy a hacer eso. Total, el muchacho, imagínense la inocencia del muchacho, ¿verdad? Y sus ganas, así. Llega a la taquilla del cine y entonces le dice a la señorita, me da 2 boletos, por favor. Y la chica de esas que entrometida que siempre, es para tu novia, ¿verdad? Yo creo que ahí le gustó o algo, ¿verdad? Es para tu novia. No, no, no. ¿Cómo? ¿Vas a comprar 2 boletos y nadie va a estar contigo? Sí, es para otra persona. ¿Para quién? Pues, ¿por qué no me quieres decir? Pues es para Jesús. Y entonces la chica dice, ¿cómo? ¿Para Jesús?
Dijo, sí, vamos, Jesús y yo vamos al cine, vamos a venir al cine. Y entonces la chica así como que se friquea y entonces le habla al manager, ¿verdad? Dice, oiga, venga aquí, tengo una situación muy rara y no sé qué hacer. Y el chico, pues, oye, véndeme los 2 boletos, ya no me estés preguntando. Y entonces viene el manager y le dice, ¿cuál es el problema? Pues este señor quiere 2 boletos, pues ahí está el dinero, véndeselos. Pero es que dice que es para Jesús. Pues ¿y a ti qué te importa? O sea, véndele los boletos y que haga lo que quiera, ¿verdad? Total, bueno, ya entra él al cine y entonces él dice, le estaba platicando al pastor, ¿verdad? Dice, y entonces le dije, mira Jesús, tú te sientas aquí, yo me siento aquí. Y empezó la película, ¿verdad? Y luego como a los 10 minutos, ¿te está gustando Jesús la película? ¿Cómo estás bien? ¿Te gusta estar aquí? Y así, y se quedó así, ¿verdad? A los 10 minutos, digo, yo no sé cuál era la película ni nada, ¿verdad? Pero a los 10 minutos, él se salió. Eso es andar en el espíritu. No quiere decir que sea malo. En ese momento para él tenía que entender y escuchar y aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Que estaba en él, que es Jesús mismo en espíritu y en su manera de pensar, en su manera de expresarlo y su anhelo de escuchar a Jesús. Él así lo interpretó y estaba aprendiendo. Qué importante lección, ¿sí? Esto no quiere decir que es malo, que es bueno, que X, no. Es el anhelo de escuchar al Espíritu Santo. Tal vez tenía algo mejor, una cita divina en otra parte, yo no sé, pero qué hermoso. Eso es lo que pasa. Gabriela, ustedes vieron el testimonio, poco a poco fue transformándose en su vestimento, en su hablar, en todo lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es la fe pura y el anhelo de caminar en el Espíritu. Eso es lo más importante. Y habían venido otros que habían querido confundir y muchas veces nos dejamos confundir. No quiere decir, no quiere decir que vamos a estar en contra de las reglas o de las cosas que nos impongan. No, no es eso. El problema real es que como nosotros decimos, yo ya voy a la iglesia el domingo, ya voy a esto, leo la porción que me toca cada día en la mañana y voy a la oración, hasta estoy en la oración de las 6 de la mañana, más dormida que despierta, pero ahí estoy. ¿Sí me explico? Entonces nos escudamos en esas reglas o esas cosas que hacemos y perdemos de vista que lo único y lo más importante es andar en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a andar en el Espíritu? Como dice el apóstol Pablo, que lo vamos a ir viendo y desglosando. Escuchar al Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó con los judíos, con todos los demás judíos que no creyeron? Ellos se sentían muy religiosos, ellos se sentían muy a gusto y muy tranquilos. Y Jesús les pasó por enfrente y ni cuenta se dieron. Lo crucificaron. Mientras ellos estaban, acuérdense, la entrada triunfal de Jesús. Dices, no, de verdad, es por eso el apóstol Pablo decía, oh Gálatas insensato, estoy maravillado, yo les di el evangelio puro y ahora ustedes están escuchando a otras personas que les están cambiando, le están agregando cosas al evangelio. Hay un solo evangelio y eso es, como dice el apóstol Pablo, Cristo en mí y yo en él. Como dijo Jesús, Padre, yo te pido, así como
tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Ese es el verdadero evangelio, el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos arrepentimos. ¿Por qué es importante arrepentirnos? Porque nos vemos como somos, ¿sí? Platicando con una persona, ¿verdad? Ayer o antier, me dice, es que yo estoy bien, yo no necesito, ¿verdad? Ni ir a ningún lado ni nada. Yo sé quién es Dios y yo le pido a Dios que por mi familia y por todo eso y todo. No, no tienes idea quién es Dios. No tienes idea, porque el anhelo de Dios es una relación personal contigo por medio de su Espíritu mismo viviendo en ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan hermosa, Señor, porque nos distraemos con tantas cosas y tantas reglas y tantas voces que nos dicen tantas cosas. Padre poderoso, hay un solo evangelio de parte de Dios, por la voluntad, por la gracia, gratuitamente, Señor. Nos has dado la vida eterna, nos has abierto el camino, Jesús, para reconciliarnos y poder presentarnos ante ti, nuestro Padre, confiadamente, sentarnos en tu regazo, escuchar tu voz, escuchar tu consejo, porque tú eres nuestro Padre y nos amas. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.